Estás siendo ridícula, Mia. Eric lo necesita más que tú, dijo mi madre, agitándome la escritura en la cara durante lo que se suponía debía ser una alegre fiesta de inauguración. Él tiene una familia que mantener. ¿Y tú qué tienes? Solo a ti misma. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Me quedé allí, en la cocina de la casa en la que había invertido todos mis ahorros de vida, luchando por respirar mientras mi mundo se desmoronaba frente a mí. Mi nombre es Mia Reynolds y a mis 33 años, nunca imaginé que sería traicionada por mi propia familia de esta manera. Como enfermera en el Memorial Hospital, había pasado los últimos 10 años trabajando turnos dobles, cubriendo horas extra en la UCI y guardando cada centavo que podía. Cuando mis padres enfrentaron la ejecución hipotecaria de su antigua casa, yo di un paso al frente con mis ahorros, $175,000 para ayudarles a comprar un nuevo lugar. El acuerdo era clarísimo, la casa estaría a mi nombre, ya que yo había aportado el pago inicial. Pero, al parecer, los acuerdos no significan mucho para mi familia. Mi hermanastro Eric, el niño dorado de mi madre en su segundo matrimonio, estaba allí con su sonrisa engreída de siempre. Nunca había contribuido un solo centavo al bienestar de mis padres, siempre demasiado ocupado, encontrándose a sí mismo, mientras saltaba de un negocio fallido a otro. Pero ahora, a los 38 años, de repente tenía esposa y un bebé en camino, lo que aparentemente lo hacía más merecedor de mi inversión. Ya hemos presentado los documentos, intervino mi padrastro George, sin siquiera mirarme a los ojos. La casa está a nombre de Eric ahora. Deberías alegrarte, estás ayudando a tu hermano a comenzar su familia. La forma tan casual en que despreció mi sacrificio me hizo hervir la sangre. La hermosa casa de estilo colonial de la que me había enamorado, aquella en la que había imaginado reunir a la familia en fiestas y celebraciones, estaba siendo entregada a alguien que no había hecho nada para ganársela. Al mirar alrededor de la sala, a los rostros de familiares y amigos que habían venido a celebrar, vi las miradas incómodas y las conversaciones en susurros. Mi tía Sara, que siempre había sido más una madre para mí que mi propia madre, estaba en la esquina negando con la cabeza, incrédula. Mi mejor amiga Rachel, que me había visto trabajar hasta el agotamiento para ahorrar ese dinero, apretaba su vaso con tanta fuerza que pensé que lo rompería. Esto no está bien, logré decir, con la voz temblorosa por la mezcla de rabia y dolor. Ese dinero era todo lo que tenía. Teníamos un acuerdo. Oh, deja de ser tan dramática, suspiró mi madre, rodando los ojos. Eres enfermera, volverás a ahorrar. Eric necesita un hogar estable para su bebé. No es como si tú tuvieras a alguien de quien hacerte cargo. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. Años siendo la responsable, la confiable, la que siempre sacrificaba todo por los demás, se vinieron abajo. Al mirar sus rostros llenos de derecho y de exigencias, supe que esto no terminaría allí. No tenían idea de lo que yo era capaz cuando me empujaban demasiado lejos. Al crecer, siempre supe que para mis padres yo era diferente a Eric. Después de que mi padre murió, cuando yo tenía 6 años, mi madre se casó con George en menos de un año. Eric entró en nuestras vidas como un torbellino, convirtiéndose de inmediato en el centro de su universo. Mientras yo pasaba mis fines de semana estudiando y trabajando a medio tiempo en la farmacia local para ahorrar para la universidad, a Eric lo colmaban de autos nuevos, ropa cara y segundas oportunidades. Interminables. Me pagué la escuela de enfermería trabajando turnos nocturnos como asistente de enfermería y pidiendo préstamos estudiantiles que todavía estoy pagando. Cada vez que uno de los negocios de Eric fracasaba, el autolavado, la compañía de suplementos, la gran oportunidad de criptomonedas, mis padres vaciaban sus ahorros para rescatarlo. Los vi refinanciar su casa 3 veces para cubrir sus errores, y yo callaba, incluso cuando veía cómo se desmoronaba su jubilación. Cuando me llamaron hace 6 meses, desesperados y llorando porque estaban a punto de perder su casa, no lo dudé. Había estado ahorrando para mi propio lugar, soñando con una pequeña cabaña con jardín donde por fin pudiera echar raíces. En cambio, les ofrecí mis ahorros, pensando que así demostraría mi valor ante ellos. Pasamos semanas buscando casas juntos y me enamoré de la Colonial en Maple Street. El agente inmobiliario trabajó con nosotros para hacerlo posible y firmé toda la documentación preliminar como propietaria. Eres una bendición, cariño, me dijo mi madre entonces, abrazándome con fuerza. Lo lograremos juntos, como familia. La creí.
Quería creerla tan desesperadamente que ignoré las señales de alerta, las llamadas en susurros con Eric, las reuniones con el abogado a las que nunca me invitaron, la manera en que aplazaban los documentos finales. Rachel. Había intentado advertirme una mañana, tomando café conmigo: Mia, pon todo por escrito. No confío en que ellos vayan a cumplir contigo. Pero yo los defendí, convencida de que, incluso si favorecían a Eric, no me robarían. Al fin y al cabo, ¿qué clase de padres le harían eso a su propia hija? El día antes de la fiesta de inauguración fui a Target y pasé horas escogiendo nuevas decoraciones para lo que creía que sería mi propiedad. Compré toallas suaves para los baños, cojines alegres para la sala y un felpudo que decía «Hogar, dulce hogar». Ahora todos esos objetos parecían crueles burlas esparcidas por una casa que me habían robado. De pie en esa cocina, viendo a Eric pasearse como si hubiera ganado todo esto, pensé en todas las noches que había trabajado en la UCI, en las fiestas que me había perdido, en las relaciones que había dejado de lado, en las vacaciones que nunca había tomado, todo para ahorrar ese dinero. No solo me habían robado mis ahorros, me habían robado años de mi vida. Mientras la fiesta continuaba a mi alrededor, mi cabeza daba vueltas. Los invitados comenzaban a marcharse, ofreciendo incómodas felicitaciones a Eric mientras evitaban mirarme a los ojos. Me senté sola en la barra de la cocina, mirando fijamente mi teléfono, cuando Rachel se deslizó en el asiento a mi lado. «Necesitas llamar a Marcus», susurró, refiriéndose a su hermano, que trabajaba como abogado inmobiliario. Algo no está bien con la forma en que transfirieron la escritura. No pudieron haberlo hecho legalmente sin tu firma. Justo entonces Eric pasó con su esposa Jessica, hablando en voz alta sobre sus planes de renovación. «Probablemente derribemos primero la cocina», anunció, pasando la mano por la encimera de granito que yo había ayudado a escoger. «Quizás tumbar una pared o dos, hacerlo realmente nuestro». El estómago se me revolvió. Mirando alrededor de la cocina, noté la carpeta de documentos que mis padres me habían mostrado cuando hicimos el acuerdo. Aún estaba allí, encima del refrigerador, donde mamá siempre guardaba los papeles importantes. Mientras todos estaban distraídos con los grandes planes de Eric, la tomé en silencio y la metí en mi bolso. «Necesito un poco de aire», le dije a Rachel, dirigiéndome al porche trasero. Una vez afuera, saqué los papeles con manos temblorosas. Allí estaba el acuerdo original que yo había firmado, donde decía claramente que la casa estaría a mi nombre a cambio del pago inicial. Luego encontré algo más, una carta de su abogado, fechada apenas 2 semanas atrás, advirtiéndoles que transferir la escritura sin mi consentimiento podría considerarse fraude. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre: «Deja de hacer pucheros afuera. Vuelve y alégrate por tu hermano». Ese fue el momento en que supe lo que debía hacer. Esto ya no se trataba solo del dinero, sino de defenderme después de años siendo apartada. Con las manos aún temblorosas, le escribí a Marcus: «¿Estás libre mañana? Necesito ayuda legal». Su respuesta llegó rápido: «Rachel me contó lo que pasó. Ven a mi oficina a las 9 de la mañana, trae todos los documentos que tengas». Al volver a entrar, encontré a mi madre y a George reunidos con Eric en la sala, probablemente haciendo más planes para mi casa. Me miraron al entrar, con expresiones de fastidio y desprecio. «¿Por fin decidiste dejar de ser dramática?», preguntó mi madre, alzando una ceja. Logré esbozar una pequeña sonrisa, sorprendiéndolos. «En realidad, quiero darles las gracias», dije con calma. «Me han ayudado a ver las cosas con mucha claridad». Se miraron confundidos, claramente esperando más lágrimas o súplicas. Pero yo había terminado de suplicar. Había terminado de ser la hija confiable que siempre resolvía todo a cambio de nada. Al tomar mi bolso para irme, escuché a Eric reírse y decir: «¿Ven? Está bien. Lo superará». Me giré una última vez. «No, Eric. No lo superaré. Pero desearás que lo hubiera hecho». A la mañana siguiente, estaba sentada en la oficina de Marcus, aferrando una taza de café para calmar mis nervios. Él revisaba los documentos extendidos sobre su escritorio, tomando notas de vez en cuando y negando con la cabeza. Tras lo que pareció una eternidad, levantó la mirada hacia mí con una leve sonrisa. «Mia, ellos realmente lo arruinaron», dijo, levantando la carta de advertencia del abogado. «La transferencia de la escritura no es solo cuestionable, es fraudulenta. Tú diste el pago inicial, firmaste los documentos preliminares y hay evidencia clara del acuerdo. No pueden legalmente regalar una casa que estaba destinada a ser tuya».
Pero ya lo hicieron, respondí, con la voz quebrada. La escritura está a nombre de Eric. Una transferencia fraudulenta puede revertirse, explicó Marcus, tomando su teléfono. Y tengo un amigo en la fiscalía que estaría muy interesado en este caso. Lo que hicieron podría resultar en cargos criminales. El corazón me latía con fuerza al escuchar esas palabras, cargos criminales. No quería que. Deja de comportarte como una niña. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Marcus, observándome con atención. Respire Hondo. Quiero recuperar mi casa. Y quiero que entiendan que no pueden volver a tratarme así nunca más. Marcus asintió. Y comenzó a escribir en su computadora. Voy a presentar una orden judicial de emergencia para impedirles que hagan cualquier cambio en la propiedad. Después procederemos con la acción legal para anular la transferencia. Mañana mismo recibirán los documentos. Al salir de su oficina me sentí más ligera, de alguna forma. Por primera vez desde la fiesta de inauguración no estaba llorando. Ni temblando. En cambio, me invadía una extraña sensación de calma. Conduje hacia el hospital para mi turno nocturno en la UCI y a mitad de la jornada, mi teléfono explotó con notificaciones. Eric había llamado 7 veces. Mi madre, Doche. Había docenas de mensajes de texto que iban desde la furia hasta el pánico. El último, de Eric, me hizo sonreír. ¿Qué demonios hiciste? Silencié el teléfono y me concentré en mis pacientes. Que se asustaran un rato. Que sintieran una fracción de la ansiedad que me habían causado. Mañana descubrirían exactamente lo que pasa cuando empujas demasiado a la hija buena. A la mañana siguiente, estalló el caos. Me estaba preparando para mi turno cuando Rachel llamó para decirme que mi madre y Eric estaban armando un escándalo frente a mi apartamento. Y, efectivamente, al mirar por la ventana ahí estaban, Eric caminando de un lado a otro mientras mi madre golpeaba la puerta principal del edificio. «Tienes que detener esto», gritó mi madre cuando finalmente bajé. «Esto destrozará a nuestra familia». «Qué irónico», respondí con una calma sorprendente. «No te preocupaste por destruir a la familia cuando me robaste los ahorros de toda mi vida». Eric dio un paso al frente, con el rostro rojo de rabia. «Estás siendo ridícula. Tengo un bebé en camino. ¿Qué ibas a hacer tú con esa casa de todos modos? ¿Vivir sola con tus gatos?» «En realidad», dije, sacando mi teléfono, «tengo la prueba de nuestro acuerdo original justo aquí. ¿Quieres ver la carta de tu abogado advirtiéndoles que esto era ilegal? ¿O prefieres que hablemos de los documentos donde alguien falsificó mi firma?» El color desapareció de sus rostros. Mi madre me agarró del brazo, bajando la voz a un susurro. «Cariño, podemos arreglar esto como familia. No hace falta involucrar abogados». Le quité la mano con suavidad. Dejamos de ser una familia en el momento en que decidieron que mis ahorros no valían nada. La fiscalía ya tiene copias de todo, así que, a menos que quieran que esto empeore, les sugiero que hablen con su abogado sobre revertir la transferencia de la escritura. ¿Enviarías a tu propia madre a la cárcel?, jadeó ella, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Las mismas lágrimas que tantas veces me habían manipulado. «No, mamá. Quizás seas tú la que se mande a la cárcel. Yo solo me estoy defendiendo». Eric intentó decir algo, pero su teléfono sonó. Era su esposa Jessica. Podía escuchar su voz de pánico a través del altavoz mientras le decía que la policía estaba en su casa, con preguntas sobre la transferencia de la escritura. Se marcharon rápidamente después de eso, apurados por enfrentar el desastre que se desplegaba. Rachel, que había estado observando desde su coche para asegurarse de que yo estuviera a salvo, se acercó y me abrazó. «Nunca te había visto enfrentarlos así», dijo con orgullo. «Nunca antes había tenido pruebas de su manipulación», respondí. «Siempre era mi palabra contra la suya. Pero esta vez lo tengo todo por escrito». Más tarde ese día, Marcus me llamó para decirme que Eric y el abogado de mis padres se habían puesto en contacto. Querían llegar a un acuerdo. No solo transferirían la casa de vuelta a mi nombre, también pagarían mis honorarios legales. Y una compensación adicional por daños. La amenaza de cargos criminales finalmente les había hecho comprender que yo no iba a retroceder. ¿Aceptamos el acuerdo?, preguntó Marcus. «Sí», respondí con firmeza. «Pero quiero que firmen algo más también, una declaración admitiendo exactamente lo que hicieron. No pueden fingir que esto nunca ocurrió». 2 semanas después, me senté en la oficina de Marcus mientras mis padres y Eric firmaban los documentos. La escritura volvía a mi nombre,
junto con un acuerdo que incluía mis honorarios legales y $50,000 adicionales por daños. Pero lo más importante, estaban firmando una declaración notariada reconociendo su intento de defraudarme. Mi madre no dejaba de llorar, secándose los ojos con un pañuelo, mientras George mantenía la mirada clavada en el suelo. Eric parecía haber envejecido 10 años. La sonrisa engreída había sido reemplazada por una mandíbula apretada. Su esposa Jessica lo había dejado tras descubrir que él escondía sus propios problemas financieros. Al parecer, el robo de la casa era solo la punta del iceberg. Necesito que todas las partes firmen aquí, dijo el notario, señalando la última página. Uno por uno fueron firmando. Cuando llegó mi turno, mi mano no tembló en absoluto. Espero que estéis feliz, murmuró Eric al levantarse. ¿Has arruinado todo? No, respondí con calma. Tú arruinaste todo cuando decidiste robarme. Yo solo lo arreglé. Salieron de la oficina, mi madre intentando una vez más atraparme la mirada. Midi la vuelta. El tiempo de chantajes emocionales y manipulaciones había terminado. Marcus me entregó la nueva escritura con una sonrisa. Felicidades. La casa es oficialmente tuya. Pero aún tenía una sorpresa más para ellos. En realidad, dije, sacando otro juego de papeles, quiero venderla. Mi familia ya había corrido la voz sobre su malentendido con la casa, intentando salvar la cara con parientes y amigos. Lo que no sabían era que yo había recibido una oferta de un promotor que quería convertir la propiedad en apartamentos. La oferta estaba muy por encima del valor de mercado. Van a enfurecerse cuando se enteren, dijo Rachel más tarde, mientras celebrábamos en nuestra cafetería favorita. Ellos pensaban que les dejarías quedarse allí. Precisamente. Por eso la vendo, respondí. Necesitan entender que ya no tienen poder sobre mí. Al día siguiente firmé los documentos para vender la casa. El promotor estaba encantado, mi agente inmobiliario estaba encantado, y yo por fin estaba libre. Las ganancias de la venta, combinadas con el dinero del acuerdo, significaban que podía comprar la cabaña de mis sueños con jardín y aún me quedarían ahorros. Mientras me alejaba en coche del cierre, mi teléfono vibró con un mensaje de voz de mi madre. Lloraba, decía que había oído sobre la venta, rogándome que la llamara. Lo borré sin escuchar hasta el final. Algunos lo llamarían crueldad, yo lo llamo límites. Por primera vez en mi vida no iba a quemarme para mantenerlos calientes. Que resolvieran su propia vida. Yo tenía una cabaña que amueblar y un jardín que plantar. Las semanas posteriores a la venta de la casa fueron transformadoras. Encontré una cabaña encantadora a las afueras de la ciudad, con un porche que la rodeaba y suficiente terreno para el jardín que siempre había soñado. Rachel me ayudó a mudarme y juntas pintamos las paredes en tonos suaves y pacíficos, nada que ver con los colores fuertes que mi madre siempre insistía en que eran apropiados para una casa familiar. Mi teléfono seguía iluminándose con mensajes de familiars. Algunos estaban furiosos, llamándome egoísta por vender la casa sin dar a mis padres una oportunidad de arreglar algo. Otros intentaban manipularme diciendo que mi madre lloraba cada noche antes de dormir. Mi tía Sara fue la única que me apoyó, diciéndoles a los demás que deberían avergonzarse por lo que habían hecho. Me encontré con tu madre en el supermercado, me contó Sara durante un brunch dominical. Le decía a todo el que quisiera escucharla lo desagradecida que eres. Pero la mayoría ya sabe la verdad. Esa declaración que los hiciste firmar ha circulado. Sonreí al pensar en cómo había cambiado la narrativa. Ya no era la hija difícil que se negaba a ayudar a su hermano, ahora era la enfermera trabajadora cuya familia había intentado robarle sus ahorros. Los intentos de mi madre de hacerse la víctima ya no funcionaban. Eric y Jessica se separaron oficialmente, y él se mudó de nuevo con mis padres. Supe por terceros que trabajaba como vendedor en una tienda de electrónicos, su primer empleo real en años. A veces pasaba en coche frente a su casa de alquiler camino al hospital. Un lugar modesto, nada parecido a la casa que habían intentado robarme. No me daba alegría verlos luchar, pero sí una sensación de justicia en acción. Las cosas también mejoraban para mí. Una vez dejé de permitir que mi familia drenara mi energía y mis recursos, pude concentrarme en mi carrera. Solicité y obtuve un ascenso a jefa de enfermeras, con mejores horarios y un aumento considerable de sueldo. Mis colegas notaron el cambio en mí, sonreía más, me defendía en las reuniones y ya no aceptaba todos los turnos festivos solo porque otros tenían verdaderas familias con quienes pasar tiempo. Una tarde, mientras estaba sentada en
Mi porche viendo la puesta de sol y planificando mi jardín, apareció el número de mi madre en la pantalla. En lugar de la ansiedad habitual, no sentí nada más que calma al rechazar la llamada. Escuché su mensaje de voz, me pedía si podía ayudar a Eric con el alquiler, ya que las cosas estaban muy difíciles para él en ese momento. Borré el mensaje y volví a mi catálogo de jardinería. Había encargado semillas de tomates, pepinos y mis violetas favoritas. Los parterres ya estaban preparados, la tierra rica y lista para nueva vida. En cierto modo, se sentía como una metáfora de mi propia existencia, había arrancado de raíz las malas hierbas de las relaciones tóxicas y estaba lista para cultivar algo hermoso. Rachel solía bromear diciendo que debería escribir un libro, titulado Cómo dejar de ser un felpudo en 3 sencillos pasos. Tal vez tenía razón. Todo lo que hizo falta fue perder mis ahorros, enfrentar a mi familia, y finalmente, ponerme a mí misma en primer lugar. Simple, en realidad. 6 meses después de vender la casa, mi vida se había asentado en un ritmo pacífico. Mi jardín prosperaba, los primeros tomates maduraban en la vid y las violetas florecían en hileras ordenadas. Había hecho amistad con mis vecinos, me uní a un club de lectura local e incluso empecé a salir de nuevo, algo que había pospuesto durante años porque mi familia demandaba tanto de mi tiempo y energía. El drama familiar no había desaparecido por completo, pero había aprendido a manejarlo de otra manera. Mi madre aún intentaba acercarse con frecuencia, sobre todo cuando necesitaban dinero. Cada vez me mantenía firme en mis límites, no estoy en posición de ayudar. Decía con calma, sin importar cuántas lágrimas o chantajes emocionales vinieran después. La frase se convirtió en mi escudo, protegiéndome de su manipulación. La situación de Eric había empeorado. Jessica presentó el divorcio y el bebé, mi sobrino, vivía principalmente con ella. Descubrió que Eric había sacado tarjetas de crédito a su nombre, dejándola con enormes deudas. Cuando vino a pedirme consejo, la puse en contacto con Marcus, quien la ayudó a enfrentar el lío legal. Se sintió bien ayudar a alguien que realmente lo merecía. Una mañana de domingo, mientras atendía mi jardín, un coche familiar entró. En mi camino de entrada. Mi madre bajó, luciendo más mayor y cansada de lo que recordaba. Se había presentado sin avisar, probablemente esperando tomarme por sorpresa. Tu jardín es hermoso, dijo suavemente, quedándose junto a la valla. Siempre tuviste mano para las plantas. Gracias, respondí, continuando con mis plantas. Pero no deberías estar aquí sin llamar primero. Lo sé, lo sé. Es solo que, te extraño, cariño. Y quería decirte que tu padre y yo vamos a vender la casa. Ya no podemos costearla, y los gastos de Eric. Su voz se apagó, mirándome con esperanza. Me puse de pie, sacudiendo la tierra de mis rodillas. Mamá, no voy a darte dinero. Ese capítulo está cerrado. No estaba pidiendo. Comenzó, luego se detuvo. Está bien, quizás sí. Pero, ¿puedes culparme por tener esperanzas? A ti te va tan bien, y somos tu familia. La familia no roba a la familia, dije con firmeza. La familia no falsifica firmas ni justifica un robo diciendo que un hijo lo merece más. Tú tomaste tu decisión, mamá. Ahora estás viviendo con las consecuencias. Se marchó entre lágrimas, pero yo no me sentí culpable. En su lugar, me sentí orgullosa de haber mantenido mis límites. Esa misma noche, organicé una pequeña cena en mi porche con Rachel, Sara y algunos amigos del hospital. Mientras bebíamos vino y observábamos a las luciérnagas danzar en mi jardín, comprendí algo profundo, esto era lo que realmente significaba familia. No se trataba de sangre ni de obligación, sino de elección, respeto y cuidado genuino. Por los límites. Brindó Rachel, alzando su copa con una sonrisa cómplice. Por el crecimiento. Añadí, pensando en mi jardín floreciente y en mi espíritu aún más floreciente. Ha pasado un año desde que enfrenté a mi familia y la transformación en mi vida aún me asombra. Mi cabaña se ha convertido en un santuario lleno de paz y calidez que jamás sentí en presencia de mi familia. El verano pasado, mi jardín produjo tantas verduras que empecé a donar los excedentes al banco de alimentos local. A veces pienso en cómo mi madre solía burlarse de mi obsesión con la jardinería, llamándola una pérdida de tiempo. Ahora me brinda alegría y además ayuda a otros. Mi carrera también ha florecido sin el drenaje constante de las emergencias. Familiars. Recientemente fui ascendida a supervisora de enfermería, y mis colegas suelen comentar lo mucho más segura de mí misma que me he vuelto.
Ya no me disculpo por tomar vacaciones ni por decir que no a turnos extra cuando necesito descansar. Establecer límites en casa me enseñó a establecerlos en todos lados. Rachel bromea diciendo que me estoy convirtiendo en una especie de leyenda local en el hospital. Las nuevas enfermeras me buscan para pedir consejo, no solo sobre la atención a los pacientes, sino sobre cómo defenderse en situaciones difíciles. La semana pasada, una joven enfermera me agradeció por ayudarla a encontrar el valor para dejar una relación abusiva. Si tú pudiste enfrentarte a toda tu familia, me dijo, yo puedo enfrentarme a una sola persona. Mis padres y Eric. Aún tienen problemas, pero esa ya no es mi carga. Ellos tomaron sus decisiones, al igual que yo tomé las mías. A veces, lo más amable que puedes hacer por ellos y por ti misma es dejar que enfrenten las consecuencias de sus actos. Ya no se trata de venganza, sino de crecimiento y respeto propio. El dinero que me robaron fue solo dinero, pero lo que gané al enfrentarme a ellos no tiene precio, mi libertad y mi valor propio. El otro día encontré una vieja foto de mi familia en la fiesta de inauguración, tomada justo antes de que todo se viniera abajo. Al mirar sus rostros altivos, me di cuenta de que ya no sentía rabia. En cambio, me sentí agradecida. Su traición me empujó a convertirme en alguien más fuerte, alguien que se valora lo suficiente como para alejarse de relaciones tóxicas, incluso cuando vienen envueltas en el paquete llamado familia. Mi jardín comienza a florecer de nuevo esta primavera. Sara me visita a menudo con sus nietos, que adoran ayudarme a plantar flores nuevas. Rachel y yo tenemos nuestras citas semanales de café, donde reímos al recordar lo lejos que he llegado. Desde la persona que solía contestar cada llamada exigente de mi familia. Incluso Jessica trae a mi sobrino de vez en cuando, dice que el jardín también tiene un efecto sanador en ella. La vida no es perfecta, pero ahora es auténticamente mía. He aprendido que, a veces, la mejor venganza no es desquitarse, sino mejorar. Cada flor que florece en mi jardín, cada atardecer tranquilo en mi porche, cada límite que mantengo es un recordatorio de que me elegí a mí misma. Y lo haría todo de nuevo, sin dudarlo, una y mil veces.